De hecho, la Biblia lo aclara, lo afirma: en el huerto de Dios estuviste. Y su sistema, su sistema de vida, su vestidura, que era lo que más lo caracterizó de acuerdo a la Biblia, fue que su vestidura era toda piedra preciosa que existía allí en el Edén. Y de hecho está corroborado de que sí, efectivamente, en el área del río Éufrates, en alguna de esas áreas que están en el Medio Oriente, es donde se encuentran las piedras más caras y más preciosas que existen, corroborando lo que la Biblia nos está enseñando acerca de este querubín grande y cubridor que fue puesto en el Edén. Como lo menciona versículo 14, tú querubín grande y cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras preciosas has andado. Vemos que fue creado precisamente en el mismo lugar donde fue puesto y donde fue formado el hombre. O sea que el Edén ya existía desde antes de que el hombre fuera criado y restaurado para poder poner el hombre allí, en ese lugar. Y no era el huerto como lo fue con Adán y Eva, donde los puso Dios, porque en el huerto vemos la diferencia que existía antes de que el hombre fuera creado y que fuera puesto ahí, en ese lugar. En lugar de piedras preciosas, metales caros, metales que la Biblia menciona algunos de ellas, como lo es el sardio, topacio, diamante, crisólito, esmeralda, onique, berilo. Y vemos que todas estas preciosas era el lugar donde Satanás había sido puesto. Estaba lleno de metales donde Lucifer estaba, y toda piedra preciosa era su caracterización, su vestidura. Mientras que en el huerto de el Edén, cuando fue puesto el hombre, estaba lleno de vegetación. Vemos este grande contraste y esta grande diferencia, y por eso ahora nosotros estamos comprendiendo de una manera más profunda de qué manera Dios hizo algo tan excelente cuando había criado a este ser para que gobernara la tierra hace ya billones de años atrás. Pero encontramos que fue muy mal gobernante, de acuerdo a la Biblia, porque destruyó, desordenó y vació completamente la tierra. En el versículo 15 de Ezequiel 28 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Perfecto eras. Y a causa de la multitud de contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual, vean ustedes, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Escuchen ustedes algo interesante. Así como Dios echó fuera al hombre, también vemos que lo mismo hizo con Lucifer, lo echó fuera completamente del monte santo de Dios. Enaltecióse su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues, dice Dios, saqué fuego en medio de ti,
en el cual consumió y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ese es precisamente el juicio de Dios que cayó sobre este querubín cubridor, sobre este ángel o este ser espiritual que Dios crió y lo puso para que gobernara aquí. Vemos entonces que en Génesis 2:8 Dios dice, puso ahí el hombre en ese lugar, en el Edén. Y en Ezequiel 28:14 habla exactamente que Satanás también estuvo en el Edén. A manera de recordación, quería hablarles un poquito acerca de esto para tener ahora nosotros, pudiéramos decir, la base para poder continuar con esta enseñanza que estamos de alguna forma desarrollando de una manera profunda, importante, muy interesante para nuestro conocimiento. Hay 3 palabras que he estado yo mencionando para entender que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 existe un abismo, un gap, existe una diferencia de billones de años. Y la primer palabra que necesitamos entender para poder entender la diferencia, porque no es una continuidad de la creación de Dios, sino que vemos que algo sucedió en ese lapso de tiempo, que ya vemos allí en el versículo 2, la tierra como desordenada, completamente y vaciada. Si está vacía es porque estuvo llena. Isaías dice 45:17 que Dios no la creó en vano, sino que la creó para que fuera habitada. Y efectivamente, Isaías 14 nos confirma que sí, efectivamente estaba habitada, y que alguien reinó sobre ella, pero la destruyó. Y para poder entender ese proceso del versículo 1 al versículo 2, necesitamos entender estas 3 palabras. Número 1, una palabra hebrea que es la palabra bara y significa crear de la nada. Voy a estar repitiéndoselas para que se la graben en su mente. Y la palabra yatzar, que significa arreglar. Yatzar. Estas 3 palabras las podemos encontrar en Isaías 45:17. Si lo leemos detenidamente, vamos a encontrar esto. Y la palabra asa significa darle forma a algo o moldearlo. Pero ahora pudiéramos también utilizar una palabra más, que es la palabra hayá, y significa poner en movimiento. Si nosotros entendemos este principio, vamos a comprender exactamente lo que sucedió con la tierra y con la creación. De alguna manera, todo estaba completamente, pudiéramos decir, en caos desde la creación. No sé cómo estaría el sol, cómo estaría la Vía Láctea, cómo estaría la creación, porque la Biblia no especifica, pero de que sufrió alguna situación, la sufrió, porque vemos que en el versículo 14 del libro de Génesis, Dios utiliza la palabra hayá, y significa que los volvió a poner en movimiento, algo que Él ya había criado. Por eso vamos en esta ocasión a tocar este tema de los 3 cielos, para poder tener un cuadro más profundo acerca de estos acontecimientos que la Biblia nos muestra y nos revela de una forma maravillosa. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si nos concentramos en la palabra en el principio, estamos viendo 3 cosas. Número 1, vemos el principio del tiempo. Vemos el principio del espacio y vemos el principio de la materia. Y esto es exactamente como la física lo confirma y lo certifica. El espacio
el tiempo y la materia son indivisibles. No pueden existir el uno sin el otro. No puede existir el espacio sin la materia y la materia no puede existir sin el espacio. Y por eso es que encontramos que son indivisibles. No pueden existir el uno sin el otro. Y esto a nosotros nos confirma que hubo un principio. Y al entender que hubo un principio, eso significa que el universo no es infinito. Y que sí, efectivamente, hubo un principio. Y si tuvo un principio, escuchen ustedes, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Si tuvo un principio, entonces necesariamente tiene que tener un final. Y esto lo podemos nosotros reafirmar con la Biblia, porque la Biblia no es de particular interpretación, sino que la Biblia se interpreta solita se interpreta. No necesita la ayuda de profetas y de hechiceros que se han levantado falsamente hablando de la Biblia, utilizándola como si fueran brujos. En el libro de los Hebreos capítulo 1 versículo 10 vamos a confirmar esto que estoy diciendo. Vamos a leerlo detenidamente. Vean ustedes que está hablando de la creación y está hablando del principio. Hebreos capítulo 1 versículo 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio, escuchen, ahí está, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 10, versículo 11, ellos perecerán. Aquí está el final de lo que tuvo un principio. Mas tú eres permanente, todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea que la Biblia nos revela, la Biblia nos enseña que el universo tiene un tiempo y luego también tiene un tiempo para ser mudado o para ser destruido, porque no van a permanecer para siempre. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pedro confirmó esto que Pablo escribió en el libro de los Hebreos. Dice: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Escuchen, serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal cosa nos conviene a vosotros en vivir en santidad? Escuchen, Pablo y Pedro nos están diciendo que necesitamos entender que la tierra no es un lugar seguro, no es un lugar permanente, no es el lugar donde nosotros vamos a vivir para siempre. No es aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos confirma, Apocalipsis 21, que Dios está preparando algo nuevo, algo eterno para todos aquellos que van a ser redimidos o que están siendo preparados para poder salir de esta tierra y poder vivir en un lugar donde la Biblia dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas, dice, pasaron, es decir, los cielos y la tierra que existían antes se fueron y ya no son. Ahora Dios está creando algo nuevo donde quiere Dios que nosotros habitemos para llevar a cabo lo que Él planeó desde el principio, crear una tierra para que Dios gobernara sobre ella y que nosotros gobernemos juntamente con Él. Esta es la esperanza, esta es la promesa que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios y Salvador, Jesús, el Cristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Número 1, vamos a ver que Dios habita en la eternidad. Por eso es que Él dice: yo soy el que soy. O sea,
está hablando que Él es el Dios del presente. No es un Dios que se muda, es un Dios eterno. Y todo el universo y todas las criaturas tenemos una razón para existir cuando entendemos este principio de Dios. O sea, en este principio que donde Dios crió los cielos, es la palabra plural, que es la palabra chamaín del hebreo y significa tres cielos, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12, donde se nos confirma que sí, efectivamente, hay tres cielos en los que Dios crió cuando inició la creación, en el principio, cuando comenzó el espacio, el tiempo y la materia. Allí comenzó, allí fue el principio. Por eso, cuando nosotros entendemos este principio, nos damos cuenta que Dios principió algo para consumarlo. Por eso dice la Biblia que Él es el principio y el fin, es el que principia y el que consuma todas las cosas. Es el primero y el último, es el alfa y el omega, el que principió todo. Él fue el que principió todo. Muy bien, en primer lugar tenemos el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo. Y de la atmósfera hacia abajo es donde el ser humano puede vivir. Es este cielo en el que nosotros vivimos. Es este lugar que Dios preparó para que nosotros pudiéramos vivir aquí. Y aquí de la atmósfera hacia abajo, escuchen ustedes, la Biblia nos enseña que es el lugar donde opera Satanás y sus demonios. Aquí, en esta atmósfera donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros vivimos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, vamos a encontrar esta verdad que es maravillosa. Versículo 1 dice, y de ella recibisteis vosotros perdón, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vean ustedes cómo se le llama a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora obra, o el espíritu que ahora se mueve y actúa en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es que estos espíritus pueden entrar en los cuerpos y operar en las vidas de las personas? Esto es algo real, no es una ciencia ficción, es algo real, porque Satanás se mueve en esta atmósfera del cielo, de este primer cielo hacia abajo donde nosotros estamos. Y escuchen ustedes, no solamente encontramos que Él tiene la capacidad, o estos espíritus que quedaron sin cuerpos cuando fueron juzgados en la época en que la tierra fue totalmente talada, desordenada y vacía, nos damos cuenta que esos espíritus quedaron sin cuerpos y andan, de acuerdo también a Efesios capítulo 6, del 10 en delante, vagando en los aires, buscando cuerpos donde ellos puedan descansar. Vemos esta verdad, por ejemplo, en el caso del Gadareno, del capítulo 8 del libro de Lucas. Porque cuando Jesús se encontró con él, dice el versículo 29 del libro de Lucas, capítulo 8, que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese ¿de quién? Que saliese de aquel hombre. Esto significa que no solamente Satanás opera en la atmósfera donde nosotros vivimos y sus demonios, sino que no solamente eso, sino que están buscando los cuerpos humanos para habitar en ellos.
Y cuando Jesús se encontró con este hombre gadareno, dice que llamó a este hombre, a este espíritu inmundo para que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompía no solamente las cadenas, sino rompía las prisiones y era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús, ¿cuál hombre o cuál es tu nombre? Versículo 30, y él le dijo, Legión. ¿Cuántos espíritus, de acuerdo a la Biblia, pueden habitar en un cuerpo humano y, como dice Efesios capítulo 2, gobernarlo? Cuando usted ve una persona que tiene ese tipo de actitudes, ya sea un asesino, una persona que tiene un mal carácter, una persona que no se aguanta ni solo, hasta cuando se ve en el espejo se quiere echar bronca. Cuando vemos este tipo de actitudes en la vida de una persona, no es común, no es su actitud, no es su estilo de vida que él está viviendo, sino que de acuerdo a lo que leímos aquí en la palabra de Dios en Efesios 2:2, esta es una revelación que Cristo nos dio y le llama el príncipe de la potestad del aire, que obra en los hijos de desobediencia. ¿Quién es una persona que está en desobediencia? Una persona que no sigue lo que la Biblia nos enseña. Un cristiano, cuando viene al conocimiento de Cristo, entra al conocimiento de la verdad para obedecerla, no para grabársela en su mente o para decir que es el super sabio, que se la sabe de todas, que se la sabe de cuero a cuero. No es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que Él es el que quiere tomar nuestro cuerpo para habitar en Él, en lugar de los espíritus inmundos. Dios quiere habitar en nosotros. Primera de Corintios 6 claramente nos dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, versículo 19, o no me recuerdo exactamente el versículo, creo que es el 19, allí dice que nosotros cuando nos entregamos a Jesús nos convertimos en ¿qué nosotros? En templos del Espíritu Santo. Y Cristo habita en nosotros, vive en nosotros. Por eso es que cuando Cristo entra a nuestra vida, vemos que es la misma situación en la que estaba la tierra cuando Dios comenzó nuevamente a ordenarla. ¿Cómo estaba nuestra vida? Estaba desordenada y vacía. Y la Biblia nos enseña que si nosotros dejamos que esos espíritus inmundos que Él echó de nuestro cuerpo para que Él entrara a vivir en nosotros, dice que cuando ellos regresan, ¿cómo encuentran la casa? Vean qué interesante lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos dice? Que ven que está la casa ordenada, que todo está en su lugar, que todo está en orden. Pero no solamente eso, a ellos no les gusta lo ordenado, a ellos les gusta destruir, porque el oficio de Satanás es hurtar, matar y destruir. Ven la casa ordenada, la ven vacía, pero no solamente eso, dice la Biblia que se traen a otros 7 compas peor que él, para volver a destruir todo lo que Dios había construido, todo lo que Dios había ordenado en nuestras vidas. Ordenó nuestros pasos, ordenó nuestros pensamientos, ordenó nuestra vida. Cambiamos completamente. ¿Por qué el cambio radical en la vida de una persona? Porque ahora ya no viven demonios en nuestro cuerpo. Ahora Cristo es el que habita en nosotros y expulsa fuera de nuestras vidas todo espíritu inmundo. Y comenzamos a caminar con cordura, como le sucedió al gadareno. Esta actitud que tenía el gadareno era una actitud porque su problema no era mental, no era la psique, no era absolutamente nada, porque vas al psicólogo y ¿qué te va a decir el psicólogo? Es una situación de la psique, estás trastornado, estás en tu mente. No, son espíritus inmundos. Cuando vea usted gente así, cuando vea ese tipo de gentes, no es cierto que es una enfermedad,
psíquica, no es verdad. La raíz de lo que sucede en la vida del hombre está porque no le ha entregado su vida a Jesucristo. Es la raíz de todo lo que sucede en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque no puedes confiar en que un hombre te puede ayudar. Los espíritus inmundos no se expulsan de la vida de una persona, no los puede expulsar un hombre. Es solamente Cristo el que los puede expulsar, el que los puede sacar, pero los va a sacar no en vano, sino que los va a sacar para entrar, habitar en la vida de la persona, en la vida de los que creen en Él. Y Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esta situación es exactamente lo que sucede. ¿Cómo está la vida? ¿O cómo estaba tu vida cuando Cristo llegó a tu vida? Estaba desordenada, vacía, destruida, llena de vicios, llena de rencores, llena de amarguras. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, hace el cambio radical que realmente nuestra vida necesitaba y enderezó mis pasos. Como dice el salmista, y puso mis pies sobre la roca y comencé a caminar con cordura, como le sucedió al gadareno del capítulo 8 del libro de Lucas, donde estamos viendo. Era legión. Legión se componía de 6,000 soldados romanos. Imagínense ustedes 6,000 demonios, 6,000 demonios en la vida de una persona, cada demonio para cada actitud. Para la actitud de enojón, para la actitud de matón, para la actitud de insoportable, para la actitud de la amargura. Imagínense ustedes, todos esos son espíritus que entran a la vida de una persona. Una persona que está llena de rencor, de odio, y solamente habla eso, es porque eso es lo que hay habitando en su vida. El versículo 31, y le rogaban que no los mandase al abismo. Imagínense ustedes los espíritus inmundos pidiéndole a Cristo, no nos mandes al abismo porque todavía no es nuestro tiempo. Y había allí un hato de muchos puercos que estaban ahí cerca del monte donde Jesús tuvo este encuentro con este hombre endemoniado. Y rogó que los dejase entrar en ellos y Dios les dio permiso. Todo lo hacen con el permiso de Dios. Métanse a esos puercos. ¿Qué sucedió? Y salieron los demonios, versículo 33, escuchen, salieron los demonios del hombre, entraron en los puercos y ese hato de cuerpo, esa manada de puercos se arrojó a un despeñadero y en un lago y se ahogaron todos los cerdos. Y hubo gente que vio esta situación, los pastores, vieron lo que había acontecido y huyeron y comenzaron a avisar en la ciudad y por todos lugares y salieron a ver lo que había acontecido y vieron a Jesús y hallaron sentado al hombre con quien él había tratado este asunto, que le habían salido los demonios, ya diferente, bien vestidito, bien encorbatado, alabando a Dios, dándole toda la gloria a Él, arrodillándose delante de la presencia de Dios. El cambio es radical en la vida de una persona. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ordenó la vida de una persona y vemos el cambio tan radical, tan excelente que Dios hace en la vida de una persona. Pero tienes que tener cuidado. Dios ya limpió tu casa. La casa estaba destruida por la maldad, por el pecado, porque habitaban demonios. Demonios habitaban. ¿Y cómo nos traían? Efesios 2:2, nos gobernaban. Porque estábamos en desobediencia. Por eso
En el versículo 3 de Efesios capítulo 2, vean ustedes lo que dice aquí el apóstol Pablo. Entre los cuales todos nosotros también vivimos, pero escuchen ustedes, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Él. Aquí se cumple lo que la Biblia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida de Jesús quiere manifestarse cada día más y más y más en la vida de aquellos que le siguen, en la vida de aquellos que le aman, en la vida de aquellos que sirven a Jesucristo con un limpio corazón, con toda sinceridad, con un corazón limpio, con una pureza de espíritu, porque estamos practicando la santidad, porque dice la Biblia que sin la paz y la santidad nadie va a ver al Señor. Muy bien. Encontramos pues entonces, vean ustedes a dónde nos puso Dios. Dios, pero ¿saben qué? Dios no se equivoca en lo que hace. Nos puso donde gobierna nada más y menos que el príncipe de la potestad del aire. Y aquí es precisamente donde Él se mueve. Es la palabra aer del griego, y que es la palabra y significa atmósfera. Como podemos darnos cuenta, si es el príncipe de la potestad del aire, eso significa que hay ondas en los aires por donde viaja el sonido, como la radio, o como las ondas radiales, o como lo es el sonido. Son ondas que no vemos, como la forma en que se mueven la radio y la televisión. Eso significa que Satanás utiliza las ondas radiales para controlar y para gobernar. O sea, estamos hablando de la atmósfera. De la atmósfera, de lo que es de la atmósfera hacia abajo. Satanás tiene absolutamente todo el control de los medios de comunicación. Y pueden ser tan dañinos que si nosotros no sabemos utilizarlos, pueden destruirnos. ¿Cómo podemos nosotros entender que sí efectivamente utiliza las ondas radiales para moverse? En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 vemos Primera de Timoteo 4:1 comienza diciendo: Empero el Espíritu dice manifiestamente. Aquí vamos a ver la importancia que tiene de lo que oímos, de lo que hay en las ondas radiales, de lo que hay en las ondas que Dios creó para que pudiera Él comunicarse con nosotros, pero que en ese ambiente es precisamente donde se mueve Satanás, nuestro adversario. El Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos o en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Escuchen, ¿cómo van a apostatar muchos de la fe? Escuchando. Esto es importante que nosotros lo captemos. ¿Dónde se mueven esos espíritus? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. Es decir, son ondas
que nosotros no vemos, ondas que nosotros no percibimos, pero que si no existieran, no pudieran existir los medios de comunicación. Y lo importante aquí es que Él utiliza estos medios para traernos mensajes a nuestros oídos en contra de lo que es el verdadero evangelio, en contra de lo que es la verdad, en contra de lo que es puro y de lo que es santo delante de Dios. Por eso es importante qué es lo que tú miras en los medios. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que estás tocando? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? Porque vemos aquí la clave muy importante: cómo apostatarán de la fe muchos oyendo, escuchando a espíritus engañadores, y esto es única y exclusivamente a través del sentido del oído. Única y exclusivamente a través del sentido del oído. Para que a través de esta forma los demonios puedan entrar a través de tus oídos y comiencen a afectar tu mente. Comiencen a afectar tu manera de pensar. Comiencen a afectar tu manera de vivir, tu manera de conducirte. Comienzan solo y exclusivamente a través de lo que oímos, a través de lo que vemos y a través de lo que palpamos, pero exclusivamente entra por el oído. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con lo que oyes, porque muchas personas cuando hablan, lo único que están haciendo es utilizando esos medios de comunicación, esas ondas que hay en los aires, para transmitir mensajes de odio y de rencor, de división, de pelea, de menospreciar, de manipular, de tratar de hacer daño a como dé lugar. Cuando tú estés recibiendo ese tipo de mensajes en tu vida, inmediatamente tienes que poner un corte. Y tenemos que comenzar a hablar lo que es verdadero. Tenemos que comenzar a hablar diferente. El estilo de vida de un cristiano es un sistema completamente diferente. Todo lo que habla, todo lo que piensa, todo lo que hace, todo lo que está desenvolviendo su vida, tiene que ver única y exclusivamente con la actitud y con lo que el Espíritu de Cristo le está mostrando a través de su vida. No puede ser lo contrario, porque los frutos de lo que sale de la boca de una persona demuestra que es exactamente lo que sale por la boca, es lo que hay en el corazón. Cuidado con lo que oyes. Cuidado cómo te lo dicen. Cuando comenzamos a oír algo que no viene de Dios, tenemos que tener cuidado de no ponerle oído. Pero siempre es a través del oído. Sin embargo, lo que viene de Dios, escuchen ustedes, también tiene que ver con lo que oímos. Por eso ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que oímos? Si es algo que es edificativo, que viene de parte de Dios, entonces eso significa que Dios también es a través del oír que puede ayudarnos a que nuestra fe crezca y se desarrolle. Porque la fe es por el oír. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? Que nosotros afinemos nuestros oídos y aprendamos a oír. Hasta para oír necesitamos aprender. Porque el oído se puede convertir en la puerta por donde van a entrar
los demonios. Y si estás orejón, con más razón. Cuidado con lo que estás oyendo. La pregunta más importante sería aquí: ¿qué estamos oyendo más? ¿Estamos oyendo el TikTok, las noticias, la radio, la rancherita? Bueno, no sé cómo se llame. ¿Qué es lo que más estamos oyendo? ¿O simplemente estamos oyendo a Dios, las nuevas del cielo? O sea que la proporción que tú tengas contacto con la Biblia y la oigas, y que lo que Dios te está a ti diciendo a través de la Biblia, y que te lo quiera decir a través de la Biblia, que Dios quiera tratar contigo a través de la Biblia, lo único que necesitamos entonces es que a través de la Biblia tenemos que aprender lo que Dios nos quiera decir. Y de acuerdo a esa proporción vas a tener más discernimiento espiritual para guiar tu vida, para defenderte, para poner una armadura, como dice Efesios capítulo 6, y empieces inmediatamente, en cuanto veas que aunque parezca cristiano y aunque diga gloria a Dios y aunque alabe a Dios, y si comienza inmediatamente a mandar dardos de fuego, inmediatamente tú cortas y pones inmediatamente el escudo de la fe para protegerte de los dardos del enemigo. Eso significa que tú aprendes a saber cuándo oír algo que no es de Dios. Tú ya tienes tu oído tan afinado que lo vas a poder detectar inmediatamente. El chismoso es muy fácil de detectar. ¿Y qué haces? Lo rechazas. Cuando llegue el rencoroso con su veneno, inmediatamente tú lo bloqueas, no le pones oído. Y aprendes a rechazar todo espíritu de mentira que quiere entrar a tu vida a través de los oídos. Y no solamente, sino que aún el espíritu de error aprendes a discernirlo. Y cuando ves que es algo que no tiene que ver con la palabra de Dios, tú no lo recibes porque tienes discernimiento para poder detectar esos espíritus que lo único que hacen es destruir, destruir y destruir. Pero nosotros no somos de eso. Nosotros somos una nueva criatura, una nueva especie que es criada conforme a Dios para vivir en justicia y en santidad de verdad por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque todo esto siempre viene a través de lo que nosotros oímos. Y esto es realmente impresionante. Impresionante. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto que sucedió en el libro de Génesis? Vamos a verlo. Ojalá que nos alcance el tiempo porque yo estoy siento que apenas estoy agarrando vuelo. En los versículos 1, 3 y 4. Vamos a ver algo interesante aquí. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Subrayen ustedes, apartó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios dijo, sea la luz, y ustedes inmediatamente tienen las antenitas preparadas para decir, ¿cómo es posible si no fue hasta el cuarto día cuando Dios
puso a la luna y al sol en movimiento. ¿De qué luz se está hablando? Escuchen, esta luz de la que habla aquí disipó las tinieblas, de acuerdo al versículo 2. Qué interesante, fíjese bien. Dice que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Cuando Dios dijo, sea la luz, apartó la luz de las tinieblas del versículo 2. Veamos qué clase de luz y qué clase de tinieblas nos revela la Biblia que Dios apartó y que es lo que Dios está hablando. El apóstol Pablo habló de esto en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Les prometo que con esto voy a terminar. Y si están picados, les sigo otro poquito más. Porque Dios que mandó, fíjense bien cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Oh, qué maravilla es la palabra de Dios. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? Mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Aquí el apóstol Pablo está utilizando una referencia directa a Dios como creador de una luz sobrenatural en el alma y en el espíritu, y trasladar a los cristianos de las tinieblas a la luz admirable de Dios, a su reino eterno de luz. Y lo que aquí hace Pablo es que lo expresa con el conocimiento de la gloria de Dios. Amén, amén. No está hablando de la luz que nosotros conocemos del sol o de la tierra, sino que estamos hablando lo que Cristo es, como la luz que vino a este mundo. Pero van a decir, pero ¿cómo es que vino la luz del mundo, Jesús, si ya existía? Sí, pero estamos hablando de la luz espiritual que se requiere para tener el conocimiento, para tener el nuevo nacimiento, para poder desarrollar la nueva criatura, para desarrollar la nueva especie que Dios está criando por su espíritu que obra en nosotros. Por eso es que dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo está hecho absolutamente nuevo en Jesucristo, porque cuando Cristo llegó a alumbrar nuestras vidas, sacó las tinieblas que vivía o en las que nosotros vivíamos por falta de la comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Vamos a ver algo que podemos nosotros desarrollarlo de una forma donde podemos entender de lo que está hablando Génesis 1:3. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, escuchen ustedes cristianos, todos los que aman a Dios, no estáis en tinieblas. Qué interesante, no estamos en tinieblas. Ustedes, hermanos, ustedes que sirven a Cristo, no están en tinieblas, para que la venida de nuestro Señor Jesucristo los sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois, escuchen ustedes, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús llegó a nuestras vidas.
No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antevelemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Pero nosotros, como tenemos la luz de Jesucristo, estamos siempre velando, llorando, para no caer en tentación. Para poder soportar hasta el fin, para poder fortalecernos, para poder ser realmente hijos e hijas del Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas hemos oído y no hemos pensado para saber que aquí hay una aparente contradicción? Porque cualquiera podría decir, la luz es energía. Cuando Dios dijo sea la luz, Dios puso alrededor de la tierra una energía que se conoce como la electromagnética. El electromagnetismo es algo que rodea el planeta Tierra, y gracias a eso ahora ustedes podemos tener esa comunicación. Pero cuando habla, de esta luz, de estas tinieblas, está hablando de la iluminación de la vida de todo aquel que ha creído en Jesucristo. Por eso es que Cristo vino para deshacer toda la obra del diablo que estaba sobre nosotros, y para sacarnos de ese reino de las tinieblas y trasladarnos, escuchen ustedes, trasladarnos al reino de la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Y creo que se nos terminó el tiempo, pero seguimos la próxima